Soy el Dr. Javier Soler Abel, jefe de servicio del Departamento de Medicina Intensiva y director médico de la Unidad de Medicina y Cirugía sin Sangre del Hospital Quirón Tecnon en Barcelona. Antes que nada, quiero manifestar mi profunda gratitud al Laboratorio Roemer por darme la oportunidad de realizar esta presentación ante todos ustedes que he titulado Transfusión de sangre, ¿qué hay en la bolsa? Antes de nada, les diré de que mi puesto de trabajo está en el Hospital Quirón Tecnon, en Barcelona. Somos un centro de medicina privada con unas 350 camas aproximadamente, unas 80.000 intervenciones por año, y que nos hemos transformado poco a poco, desde que en el año 2011 creamos la Unidad de Medicina y Cirugía sin Sangre, en centro de referencia a nivel europeo para cirugía sin sangre y medidas de ahorro transfusional. ¿Por qué he pensado que fuera importante hacer esta presentación? Básicamente porque estoy convencido de que la mayor parte de los facultativos no son plenamente conscientes cuando deciden la medida de transfundir a un paciente qué es exactamente lo que le están administrando al paciente. Hoy en día la transfusión es todavía uno de los actos médicos más realizados en el medio hospitalario y está considerado por la Joint Commission el segundo en el ranking de indicación inadecuada. Aproximadamente se calcula que entre el 40 y el 60% de las unidades de hemoderivadas administrados a los pacientes ingresados globalmente en todo el mundo se considerarán como no indicadas. Porque realmente sabemos qué hay en la bolsa de concentrado de hematíes que administramos a nuestro paciente. Uno de los elementos que hay es la presencia de mediadores proinflamatorios, interleuquina 6, interleuquina 8, MCP1, CD40L. También sabemos de que existen mediadores antiinflamatorios, interleuquina 10, factor de crecimiento tumoral beta, todos ellos que promueven la acción reguladora de los linfocitos T. Las consecuencias de la transfusión sobre la inmunidad ya son conocidas desde la década de los 70, cuando se observó en los pacientes trasplantados renales que aquellos que habían sido transfundidos previamente presentaban un menor índice de rechazo. Pero al mismo tiempo también presentaban una mayor tasa de infección bacteriana. También se dieron cuenta de que algunas de las secuelas de la transfusión tenían un fenotipo proinflamatorio. Eran capaces de generar reacciones no hemolíticas febriles y eran capaces de generar lesión pulmonar aguda relacionadas con la transfusión. Ante estas consecuencias, la respuesta fue aplicar medidas de leucorreducción a las unidades de concentrado de hematíes, ya que se comprobó de que los leucocitos del donante estaban fuertemente implicadas en la respuesta inflamatoria. Las medidas de leucorreducción prealmacenamiento extraen la mayor parte de los leucocitos del donante, que no todos. Es cierto que son capaces de reducir las reacciones febriles, la transmisión de citopegalovirus y la sensibilización del HLA, y también es cierto de que son capaces de reducir en un hasta 83% la aparición de lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión, lo que en terminología anglosajona se denomina TRALI. Pero por otra parte, la leucorreducción es incapaz de reducir el incremento en la infección postoperatoria secundaria a la transfusión de sangre, según datos publicados por Blankberg en el Transfusion de 2007. ¿Qué más hay en una bolsa de transfusión? En una bolsa de transfusión hay lípidos, y sabemos que los lípidos no polares se acumulan progresivamente en la sangre almacenada. Y en dos modelos murinos de lesión pulmonar aguda, en los cuales se administraron lípidos no polares procedentes de sangre almacenada, se comprobó de que se generaba un aumento en la producción de superóxido y un aumento de la permeabilidad capilar. Consecuentemente, generaban un mayor índice de distrés respiratorio. ¿Qué más hay en la bolsa? En la bolsa de concentrado de hematíes hay micropartículas. A medida que se genera lesión por almacenamiento, el número de micropartículas aumenta progresivamente, de tal manera que hacia el día 15 de almacenamiento, el número de micropartículas alcanza ya las 12.000
por microlitro. ¿Y cuál es la consecuencia de la administración de micropartículas? Las micropartículas, cuando se utilizan en un modelo de shock hemorrágico, generan inflamación pulmonar. Tal como podemos ver en la imagen de la diapositiva, vemos un pulmón sano a la izquierda y un pulmón después de una resucitación con coloides y un pulmón con resucitación utilizando concentrado de Matías, en el cual vemos de que se ha generado un mucho mayor daño alveolar secundariamente a la infusión de micropartículas. ¿Qué más hay en la bolsa? La bolsa hay hierro y hemoglobina libre. A medida que se almacena los concentrados de Matías, se genera hemólisis de los hematíes, lo cual produce, por un lado, una disminución del óxido nítrico, que de por sí ya es capaz de lesionar el endotelio, y por otro lado, la liberación de hemoglobina libre, la cual, de per se, es capaz de lesionar los neutrófilos, los macrófagos, las células epiteliales y las células endoteliales. Exactamente no sabemos qué sucede cuando se administra hemoglobina libre, más lípidos, más micropartículas, a un paciente en una situación de inmunoparálisis. Pero es cierto de que en concentrado de Matías hay eritrocitos. Es verdad, hay eritrocitos, pero ¿cuántos? Dependiendo de la solución de preservación de la anticoagulación utilizada, el hematocrito de una bolsa de sangre oscilará entre el 50 y el 65%, y puede llegar a ser de hasta el 65 u el 80% cuando se utiliza CPDA o CPD. Por otra parte, una unidad de concentrado de Matías contiene un promedio de 50 ml de plasma del donante, con un rango de entre 20 a 150 ml, además de la solución de preservación ya descrita. Cada unidad contiene aproximadamente entre 42 y 80 gramos de hemoglobina, o bien 128 a 240 ml de eritrocitos puros, dependiendo del nivel de hemoglobina del donante, del volumen total de sangre extraída y del método de recogida y procesamiento usado. Estos elementos son los que son más utilizados por los máximos detractores del uso de concentrado de Matías a la hora de afirmar rotundamente de que en este momento ni la FDA ni la Agencia Europea del Medicamento podría autorizar el uso de concentrado de Matías si la sangre se considerara un fármaco, porque sería inadmisible autorizar la administración de un producto en el cual no supiéramos exactamente cuál es la concentración y cuál es la dosis del fármaco o del elemento terapéutico en que estamos usando. Hablábamos antes de que cuando la sangre se leucorreduce, al menos se ha de conseguir una disminución del 85%, lo cual quiere decir de que es probable de que tengamos entre un 10 y un 15% de los leucocitos restantes que tenía el paciente. Y también hemos de saber de que cada unidad de concentrado de Matías contiene aproximadamente entre 147 y 278 miligramos de hierro, la mayor parte en forma de hemoglobina. Este dato ha de sernos muy relevante, sobre todo porque existe el convencimiento de que el paciente en situación de sideropenia, cuando lo transfundimos, corregimos dos elementos, por un lado la anemia y por otro lado la sideropenia. Esto es absolutamente falso. Un paciente sideropénico está en una situación de déficit de hierro de entre 1000 y 2500 miligramos. A partir de la dosis de hierro disponible en una unidad de concentrado de Matías, deberíamos considerar que para reponer los depósitos de hierro debiéramos administrarle entre 6 y 10 unidades de concentrado de Matías. Hemos de tener en cuenta de que la situación de sideropenia que requiere tratamiento urgente ha de ser empleado el hierro endovenoso. Una unidad de concentrado de Matías contiene un promedio de 50 ml de plasma, como hemos dicho. Pero es evidente de que en un concentrado de Matías hay eritrocitos, y es incuestionable que los eritrocitos transportan oxígeno, por lo tanto la sangre ha de ser útil. Sí, pero hay que tener en cuenta la lesión de almacenamiento. Los eritrocitos almacenados a partir del día 1 empiezan un proceso progresivo de degradación.
De tal forma que en estas imágenes, que datan del año 1998, publicado en el Transfusion, ya observamos a través de la microscopía electrónica que el día 21 la mayor parte de los eritrocitos ya están espiculados y que el día 35 prácticamente la totalidad de los hematíes o están destruidos o muestran una franca espiculación. En ambas circunstancias es muy dudoso que sean capaces de cumplir su función fundamental, transportar y liberar oxígeno en los tejidos. Esta evidencia de la lesión por almacenamiento nos plantea una serie de cuestiones. ¿Existe una clara evidencia clínica de que la sangre vieja no es capaz de proporcionar en vivo una adecuada oxigenación tisular? ¿Cuál es la definición de sangre vieja? ¿Aquella que tiene más de 7 días? ¿La que tiene más de 14 días? ¿La que tiene más de 21 días? ¿Algo intermedio? ¿Existe alguna evidencia de que la sangre antigua, una vez incorporada al medio intravascular, será capaz de regenerarse, de recuperar su capacidad transportadora? ¿Cuáles son las implicaciones para la administración y gestión de inventarios que serían necesarios para mantener el suministro de sangre sin mantener sangre vieja almacenada? ¿Cómo vamos a gestionar la cuestión ética de si es más razonable proporcionar unidades más jóvenes a ciertos subgrupos de pacientes, como pueden ser los niños, los adolescentes, los pacientes hemato-oncológicos, y reservar la sangre más vieja para otros subgrupos de pacientes? Y además, hemos de tener en cuenta de que para cumplir su función, el hematíe necesita la presencia de 2,3-difosfoglicerato. El 2,3-DPG actúa como un elemento de activación de la liberación del oxígeno. Y hemos de saber que en la sangre almacenada el 2,3-DPG disminuye progresivamente, de tal forma que llega a niveles de 0 después de 1 a 2 semanas de almacenamiento. Que la velocidad de descenso dependerá de la solución de preservación y que una vez transfundida, el 2,3-DPG aumentará progresivamente hasta niveles del 50% a las 7 horas y valores del 100% a las 48 horas. Es posible que esto nos haga reflexionar de que si la sangre que transfundimos no sabemos la hemoglobina que tiene, no sabemos el estado de sus eritrocitos y además en las primeras horas en que la administramos no es capaz de cumplir con su función, tal vez esto nos haga reflexionar de que cuando más necesitemos su función, en aquel paciente en que está severamente anémico o en situación de shock hemorrágico, tal vez en ese momento es cuando más notemos la incapacidad de los eritrocitos de cumplir realmente con su función. Pero la transfusión es el tratamiento del paciente sangrante. Esto es un axioma. El paciente que sangra debe ser transfundido. Ese es un principio inmutable de la medicina, ¿verdad? Bueno, pues hasta cierto punto. Quiero que vean este vídeo. Este vídeo está grabado con Cytoscan. Cytoscan es un método de registro de la circulación capilar y este es un modelo en monos de shock hemorrágico en el cual primero vamos a ver cómo es la circulación capilar a nivel sublingual en situación de shock hemorrágico. Después transfundirán al paciente, al mono en este caso, y veremos cuál es el estado de su circulación. Vamos a comprobarlo. Vemos que en situación de shock hemorrágico la circulación capilar es relativamente buena y por lo tanto la perfusión tisular será razonablemente buena. ¿Qué es lo que pasará cuando transfundamos sangre? Cuando transfundimos sangre veremos de que curiosamente la circulación capilar empeora y empeora hasta el punto de que se forman apilamientos de pilas de monedas y vemos de que claramente la perfusión tisular se ve comprometida. He aquí una evidencia de que la transfusión de sangre, incluso en el paciente en shock hemorrágico, puede ser no la mejor solución para mantener un buen nivel de perfusión tisular. ¿Cuáles serían las ideas que yo quiero que ustedes se queden con ellas? Básicamente, la primera sería menos es más en relación a las transfusiones. Sobre la base de los riesgos actuales de las transfusiones de sangre y los estudios controlados de eficacia transfusional,
La mejor evidencia disponible indica que un enfoque más conservador no solo ahorra sangre, sino que mejora los resultados del paciente y salva vidas. Menos es más. Quédense con la idea de que a pares solo los zapatos. Las unidades de sangre deben transfundirse unitariamente. Transfundimos una unidad, comprobamos su resultado y valoramos si ese paciente requiere una segunda unidad, pero no administramos sistemáticamente 2 unidades. Adoptar la actitud de transfundir las unidades de sangre como zapatos a pares es un error. ¿Cuál es otra idea con la que quiero que se queden? Que las transfusiones de sangre son inherentemente peligrosas. Durante mucho tiempo hemos tenido la fijación de la seguridad bacteriológica y vírica de las unidades de concentrado de Matías. En este momento podemos asegurar que las unidades de hemoderivados son absolutamente seguras en este aspecto. Nunca a lo largo de la historia hemos utilizado un material tan seguro. Pero a pesar de todo ello, secundariamente a su almacenamiento, a los elementos que le incorporamos, a la leucorreducción parcial, las unidades de hemoderivados son capaces de alterar el sistema inmunológico y a través de esta alteración del sistema inmunológico generan aumentos en la morbimortalidad, generan aumento en la infección nosocomial, generan aumento en la estancia hospitalaria. Podríamos decir que de forma análoga a la quimioterapia, las transfusiones de sangre pueden mejorar los resultados de los pacientes, pero solo cuando se utilicen en el paciente adecuado, en la indicación correcta y en la dosis justa. La sangre, quédense también con esta idea, es un trasplante de un órgano líquido. Por ser un trasplante, van a generar cambios en la función del sistema inmunológico del paciente que lo reciba. Y además, debido a que cada unidad que ustedes transfundan va a generar un conjunto de desafíos inmunológicos, tengan en cuenta de que la incidencia de complicaciones secundarias a la transfusión son dosis dependiente. Otro elemento a tener en cuenta es el coste de la sangre. Cuando contemos el coste transfusional, no solo tengamos en cuenta el coste del producto aislado, porque el coste real de la transfusión llega a multiplicar por 5 el coste de adquisición si tenemos en cuenta los costes de mano de obra, suministros, almacenamiento, administración, exámenes complementarios y efectos adversos relacionados con la transfusión. El coste por la compra de hemoderivados, siendo muy importante para muchos centros, solamente es la punta del iceberg de los costes totales de la sangre. Y además, cada vez más se aplicará la estrategia de quien lo rompe, lo paga. En Estados Unidos, Medicare y la mayor parte de las compañías aseguradoras ya no cubren los gastos generados por complicaciones secundarias a la transfusión o que puedan ser atribuibles a la transfusión. Me gustaría que se quedaran con esta frase, que tiene algo de chiste y mucho de realidad. La transfusión es como el matrimonio, no se debe entrar en él a la ligera, imprudentemente, sin motivo o con más frecuencia de la absolutamente necesaria. Espero que les hayan quedado una serie de ideas claras. Deseo de que este chiste no se repita, en el sentido de que la decisión de transfundir debe ser una decisión ampliamente meditada, ampliamente reflexionada sobre sus consecuencias, sobre pros y contras, no simplemente el echar una moneda al aire. Les agradezco profundamente su atención. Les dejo aquí mis correos electrónicos por si en alguna circunstancia pudiera serles de ayuda, pudiera ser mi colaboración necesaria, y me permito invitarles a las jornadas sobre uso apropiado de hemoderivados que desarrollaremos este año entre el día 12 y el 14 de noviembre en Centre Medico-Tecnon en Barcelona. Lo vamos a transmitir online como las otras ediciones. La inscripción es absolutamente gratuita y este año hemos decidido dedicar un día a cardiología, que será el día 12 de noviembre, el día 13 de noviembre dedicado a cirugía cardíaca y el 14 de noviembre dedicado a terapia intensiva. Tenemos el orgullo de contar este año con expertos del nivel del Dr. Ranucci de Milán, el Dr. Weislich de París,
la doctora Jankowska de Cracovia, el doctor Hetzer de Berlín, la doctora Beverly Hunt de Londres, el doctor Comín Colet y doctora Mercè Cladellas de Barcelona, el profesor Muñoz de Málaga, el profesor Mike Murphy de Oxford y la doctora Marcela Contreras de Londres, entre otros muchos ponentes. Quedan ustedes invitados. El registro, e insisto en que es absolutamente gratuito, se transmitirá online en horario de tarde para toda Centro y Sudamérica y deberían ustedes, si están interesados, registrarse en la dirección electrónica www.tecnon.es/sinsangre. Ha sido un placer y un honor hablar para ustedes y quedo a su absoluta disposición. Muchísimas gracias.